Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a dar contexto a las noticias que nos trae este jueves 12 de diciembre, tras escuchar la interesantísima entrevista con Xavier Ferrás y esa frase que nos ha dejado colocada en el frontispicio de la radio. Entramos en una época tecnolibertaria, ha dicho. Bueno, en la gran tertulia de la economía hoy están con nosotros Juan José Rubio, que es catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Pues un poco asustado, ¿no? Con toda la dinámica a la que nos enfrentamos con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Bromeábamos con la película 2001, una odisea del espacio, que HAL se nos está quedando antiguo ya. Sí, ¿no? sí. Suena prehistórico. Sí. No, lo que da miedo es que ellos mismos ya se autoconfiguran, tú no puedes desenchufarlos y además la energía la generan ellos mismos, con lo cual son perfectamente autosuficientes. Es un salto cualitativo. Vamos a desaparecer como género. Eduardo Abad, presidente de UPTA. No sé si los nuevos bots serán autónomos. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Y nos pagarán las pensiones? Bueno, a ver quién paga las pensiones, ¿no? Por lo menos las nuestras. Nosotros pagamos las de nuestros padres y abuelos, a ver quién paga nuestras pensiones. Bueno, la inteligencia artificial debe de ser un mecanismo para ayudar a la humanidad, no debe de ser un mecanismo de destrucción. Para eso se supone que lo estamos creando, ¿verdad? Kamal Romero es consultor independiente de analítica de datos y de economía. ¿Cómo estás, Kamal? Buenos días. Muy buenos días. Yo estoy en la línea de Eduardo. A mí de momento la inteligencia artificial me ha ayudado. Yo tengo compañeros que trabajan directamente desarrollando soluciones de inteligencia artificial y son eso, soluciones. Y el chascarrillo de las pensiones, pues bueno, si la inteligencia artificial ayuda a aumentar la productividad, pues bueno, harán que la carga de las pensiones sea más leve para las generaciones futuras, lo cual es bueno para nosotros. Fíjate, como bien ha mencionado Eduardo. Nos aconsejaba el profesor Marcet no especializarnos demasiado en esta época. O sea, formarnos en bases sólidas, porque claro, es que la IA va a empezar a resolver muchas cosas. Por ejemplo, una planificación fiscal. Sí, seguramente con toda la información de cuáles son las capas de la sociedad, los niveles de pobreza, de riqueza, dónde está el dinero, pues una IA puede hacerte un plan fiscal muy lejos y mucho más inteligente, desde luego, que los gobernantes que tenemos ahora. Pero eso ya es realidad, ¿eh? O sea, ahora mismo la agencia tributaria está trabajando ya con programas de inteligencia artificial para hacer la selección de contribuyentes. Pero para perseguir el fraude, sí, ¿no? Bueno, para perseguir el fraude, evidentemente. No para hacer más justa el reparto. Bueno, eso ya depende de otras instancias donde yo creo que a veces ni siquiera hay inteligencia. No digo artificial, ni siquiera hay inteligencia. Pero bueno, en cualquier caso, hay chascarrillos aparte. Es evidente que habrá que resolver un problema serio hablando de las cotizaciones, de las pensiones. Y es que si hay un proceso de convergencia de el trabajo en máquinas, habrá que establecer algún mecanismo a partir del cual las máquinas coticen a la seguridad social, ¿no? Con lo cual, bueno, no, pues... Esto lo dijo en su día Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT, y todos los medios de comunicación, determinados sectores muy reaccionarios le llamaron loco. Pues nada más lejos de la realidad. Esto es así y va a pasar, lógicamente. No, pero es que incluso, si me permitís, o sea, si volvemos a leer a los clásicos del siglo XIX, y entre ellos en El Capital, o sea, la concentración de la inteligencia artificial en las manos del capital va a generar un ejército de desheredados, de gente sin trabajo, que puede en algún momento plantear problemas serios de estabilidad y revolución social, ¿eh? O sea, que cuidado, que a lo mejor hemos saltado un siglo, pero las ideas del marxismo en este momento están en pleno vigor. Sí. No, hay dos cosas importantes. Ejército Industrial de Reserva, ¿no? Se llamaba eso. Eso. Sí. Ejército Industrial de Reserva. Sí, algo así. Sí, que ahora supuestamente eso era lo que te permitía de la dinámica esta de la tasa decreciente de la ganancia del capital y demás, bla, bla, bla. No, pero aquí se han tocado dos aspectos interesantes, ¿no? Esto es algo, como bien ha dicho Eduardo, que se ha comentado más muchísimo. Creo que ya nos olvidamos, esto no sé si fue incluso prepandemia, de, bueno, los algoritmos pagan impuestos o no, ¿no? Y luego también otra cosa, en relación a lo que has comentado del plan fiscal, una cosa es utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para detectar patrones que te permiten identificar cosas, ya sea como fraude o quién puede ser tu potencial cliente. Pero a mí me da gracia porque has dicho algo, has mencionado una frase al inicio que es, ¿cómo era? Tecnolibertaria. Entramos en una época tecnolibertaria. Y a mí que haya
un algoritmo que decida un plan fiscal, a mí se me parece más a la Unión Soviética, ¿no? Que algo libertario. En el Journal of Economic Literature, que salió creo que hace un par de días, de hecho hay un capítulo dedicado a las innovaciones matemáticas que surgieron a partir de la planificación soviética. Eso por un lado, porque se dice mucho esto, ¿no? Y yo creo que esto hay aspectos como fundamentales como la política. O sea, al final del día, por más ineficiente a nivel económico que sea, pues cualquier política tiene ganadores y perdedores y hay que compensar a los perdedores. O sea, si tú quieres vivir en sociedades donde no haya revoluciones y demás, a la hora nos puede gustar más o menos, pero los criterios políticos no siempre tienen que coincidir con eficiencia económica, y eso justamente para hacer que las democracias liberales sean más sostenibles en el tiempo. Eso por un lado. Y luego, lo otro que quería comentar, el tema de la concentración. El tema de la concentración y el tema de la imposición y las pensiones y demás. Es cierto, esto es una discusión ya antigua. Cuando empezamos con Facebook, con Google y demás, no, esto lo que va a hacer es democratizar todo lo contrario. Creó una nueva barrera de entrada, y la barrera de entrada son el acceso a los datos. O sea, nadie pensó en el año 2000 que Google algún día lo que viviría era de la información y los datos que voy a recopilar, y que eso iba a significar una barrera de entrada para nuevos competidores. Entonces, claro, esta concentración del capital no es trivial. Y luego está también la inmaterialidad. Google, su casa matriz está en una isla, ¿no? Que creo que compraron por €1. Sí. ¿Y a quién paga impuestos esa casa matriz? ¿A quién cotiza esa casa matriz? Y independientemente de que sea una isla hayan pagado €1, vale, Google está en Irlanda, pero la actividad de Google está en Irlanda. O sea, Google en Irlanda paga impuestos proporcionales a la actividad económica que... Entonces, estas son discusiones que yo creo que, como siempre, lo sabrá más Juanjo, la legislación fiscal va muy por detrás de esto. Sí, son cosas a tomar en cuenta. El principio de acción y reacción. De todas formas, ahora mismo dentro de la OCDE hay grupos de trabajo, los llamados Pilar 1 y Pilar 2, que están tratando de desarrollar todo el tema de la tributación a nivel global de las multinacionales, porque es evidente que eso es un agujero por el cual se van muchos miles de millones de euros que deben ir a lo que es el contribuyente y a lo que es la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, el problema es que siempre las administraciones van con mucho retraso respecto a la práctica de lo que es el día a día en los temas tecnológicos, ¿no? Es, repito, el principio físico de acción y reacción. Ante una acción de la sociedad hay una reacción, pero muy retardada, que genera unas pérdidas económicas, unas pérdidas de peso muerto que se llaman en recaudación importantes, ¿no? Aquí lo que tenemos también, si me permitís, es la obsolescencia fiscal. La obsolescencia también desde el punto de vista formativo humano, y desde luego la obsolescencia humana, ¿no? Y esto la inteligencia artificial tiene que solucionarlo en parte, pero que hay un tema que es inmaterial, que es pues el sentimiento, el pensamiento y la forma de desarrollarnos como seres humanos, que va a ser imposible que la inteligencia artificial lo supla. Y aquí, evidentemente, está el ingenio, la capacidad de personas que sean capaces de cambiar el mundo, de cambiar y hacer de esto un mundo menos de algoritmos y más de seres humanos, ¿no? Que es un poco por donde debemos ir si no queremos perder la perspectiva totalmente, pues de una sociedad como la que conocemos. Yo creo que Luis Vicente ha dicho una cosa muy interesante respecto al tema de formación, y es que ahora mismo lo que son las materias instrumentales, metodológicas, analíticas y tal, eso lo van a hacer las máquinas. Entonces debemos ir, como tú bien dices, a temas fundamentales, a temas de espíritu crítico, a temas... Ahora mismo se está valorando mucho en las organizaciones gente con formación filosófica, gente con formación de humanidades, gente que sepa pensar, razonar y que pueda de alguna manera cambiar patrones de pensamiento que puedan ser utilizados por las máquinas, ¿no? Y eso es fundamental, desde el punto de vista de lo que es la formación futura de las cohortes de universitarios. Os voy a contar una noticia que acaba de salir en Australia. Sabéis que es un país pionero que está haciendo cosas curiosas con las plataformas tecnológicas. Prohibió el uso de redes sociales para menores, os recuerdo recientemente. Pues acaba de tomar otra decisión el gobierno australiano. Dice que va a obligar a los gigantes tecnológicos como Google, como Facebook o TikTok a pagar millonarios impuestos
a menos que firmen nuevos acuerdos con los medios de comunicación para publicar sus contenidos noticiosos en sus plataformas digitales. Es decir, quiere obligarles a financiar a los medios de comunicación en vez de chuparles el contenido y explotarlo. Y hay algún comunicado ya de Meta diciendo que puede haber represalias. Dice que está de acuerdo con el gobierno, que actualmente la relación es defectuosa, pero seguimos preocupados por cobrar a una industria para subvencionar a otra. Bueno, primero lo que quieren los australianos no es financiar, sino lo que quieren es tener medios de comunicación que sean veraces y acabar con lo que ha pasado y con lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, que son, bueno, pues las falsas noticias que parece que por mucho que se repitan en las redes sociales son verdaderas. Y esto sí influye directamente sobre el pensamiento y sobre la forma de actuar de las personas. Y esto es un elemento que países como Australia ya están, yo lo leí ayer, ya están tomando una posición muy rígida, muy férrea. ¿Os imagináis que en España se prohibiera el uso de las redes sociales a menores de 16 años? Seguramente tendríamos un ataque de pánico, sí, ¿no? Sí, absoluto, Y una rebelión infantil con resortes senior, en la que cómo vamos a dejar a nuestros hijos sin redes sociales. Bueno, pues los padres les dejarían su móvil, ¿no? Que hay muchos que ya lo hacen para empecemos por lo importante, ¿no? Y lo importante creo que es romper todo lo que se está haciendo con los Face, todo lo que el mal uso precisamente de las tecnologías para tener determinadas posiciones políticas que son peligrosas. Lo vemos en nuestro país, lo vemos en Estados Unidos, lo hemos visto en las elecciones recientemente de Trump, y lo vamos a ver y lo vamos a seguir viendo si no le ponemos de verdad coto a determinadas cuestiones. Y esto empieza por Google. Sí, lo que nos conduce otra vez al espíritu crítico, una formación, a una cabeza bien amueblada, a gente que sepa discernir entre lo que es una fake news y una noticia real. Al código penal de toda la vida. No, sí, yo no digo que sea fácil, pero es que realmente o vamos por ahí o nos van a manipular, como de hecho nos están manipulando. Yo solo quiero añadir algo a este contexto. Estamos hablando desde nuestra visión del primer mundo, pero es que yo quiero hacer énfasis que en países en vía de desarrollo, donde los medios de comunicación no son tan importantes, casi el único medio de comunicación que tiene la gente son redes sociales, y la gente te cuenta cosas que han visto en Reels de Instagram como verdaderas. O sea, pero entonces, claro, Juanjo, no sé, hace 30, 40 años, tú te sentabas ahí, veías el telediario porque no había otra cosa que hacer, o escuchabas la radio, y tú no te planteabas, igual me están engañando, ¿no? ¿Por qué le tenemos que pedir ahora a la nueva generación que haga eso con una red social? Y yo creo que tú eres periodista, Luis Vicente, yo no sé, pero yo creo que aquí, yo soy el primero que no pago suscripciones a periódicos, pero yo sí creo que es importante hacerlo en el sentido de que al final del día no es lo mismo que una persona en un directo de Twitch te diga algo, que pues una persona que tenga la capacidad o no, que un profesional de la comunicación en un medio de comunicación que tiene todos los filtros adecuados publica una noticia. Y yo creo que esto hay que repetirlo mucho. En aquellos centros, en aquellas editoriales que son y que están formadas por periodistas veraces. Nosotros venimos aquí, estamos en una tertulia con Juan Vicente, y la verdad es que damos patente de corso a lo que dice, porque entendemos que es un periodista, evidentemente, que va a contar una realidad. Hay un problema de confusión. Acabas aquí, claro, de dar en el quid de la cuestión. El problema es que ahora mismo el periodismo está de alguna manera, y tú lo sabes, sesgado, ¿no? Ahí se han convertido en uno y otro bando, o sea, porque estamos hablando de bandos aquí ya en España, vamos, prácticamente el Loro Park es una especie de repetición del argumentario de los que financian los grupos de periodísticos, y eso es muy complicado resolver. Pero es la misma raíz que la corrupción política. ¿Por qué la política se corrompe? Pues cuando tiene que financiarse de una manera no visible. Pues al periodismo le está ocurriendo eso, ahogado por las plataformas tecnológicas que les roban todo el contenido, tienen que acabar financiándose. ¿Dónde hay dinero para financiarse? Claro, fundamentalmente en o desaparecen. Público, ¿no? Y aquí la reflexión, claro, es más profunda. ¿Los medios de información son necesarios? ¿En una democracia son necesarios? Nunca más, nunca han sido más necesarios los medios de comunicación veraces. Como la justicia, ¿no? Yo entiendo que es un pilar de una sociedad democrática. Es el cuarto poder, ¿no? Es el cuarto poder, ¿no? Los medios de comunicación deben de ejercer el servicio público esencial para que los ciudadanos tengamos una información veraz,
no una información sesgada. Por eso es tan importante adoctrinar, y aquí sí que tenemos que adoctrinar todos, los que tenemos capacidad de poder hablar para los demás, en que tenemos que hablar de humanidades, tenemos que hablar de seres humanos, tenemos que hablar de... Adoctrinar suena muy fuerte. Ahora mismo estamos adoctrinados en lo contrario, y tenemos que volver con el mensaje todos... Jo, es que a mí se me hace muy duro. No se me hace duro, a mí lo que se me hace duro es ver cómo nos manipulan determinadas... corrientes lo más duro es saber que no se ve cómo te manipulan. Sí, eso es lo más duro. Ser consciente de que hay una manipulación y no se ve. Pero eso es invisible. Pero son los algoritmos, no nos olvidemos. Mira, ¿sabes lo que hago yo? Que los algoritmos que están diseñando precisamente para que una verdad contada a medias se convierta en una mentira que todos nos creemos. Y eso viene también, de algoritmos. Yo sí estoy suscrito a medios de comunicación y tengo uno de un lado y otro de otro. Y lo que trato siempre un poco de cruzar la información y a partir de ahí intentar, bajo mi criterio, y entiendo que es un criterio relativamente bien formado, son muchos años de intentar sacar la verdad de ese cruce de información, porque si te apoyas solamente en uno o en otro, vas a tener un sesgo importante. Entonces es importante eso, tener una visión global, una visión de conjunto y interactuar para sacar tu punto. Si tú no eliges directamente el medio, vas a ser informado a través de plataformas que han dibujado un perfil y que te van a enseñar unas cosas y te van a ocultar otras. Es decir, hay cosas que tú no vas a ver y hay cosas que especialmente están diseñadas para que tú veas, con una intencionalidad clara. Mira, por meter una cuña en esto que me parece que es muy, muy importante, quizás el debate más importante que tenemos por delante en esta época que nos ha tocado vivir. Estoy viendo una serie muy larga, que es el de Blacklist, pues es muy antigua ya, muy larga, muy antigua. Y se está cumpliendo. Pero es muy esclarecedora cosas, y habla de todas las alcantarillas y habla de cómo se puede manipular los pensamientos y la forma de actuar de las personas. Habla de cómo funcionan las alcantarillas de todos los estados. Y al final es muy esclarecedor y te hace reflexionar. A mí me hace reflexionar y me hace tener una visión absolutamente distinta a cómo veía determinadas cuestiones, ¿no? Cuando determinados grupos de opinión, sobre todo políticos, son capaces de colocarnos un mensaje, los maitines que se llamaban antes, ¿no? A toda la ciudadanía, en un momento determinado, parece que estamos adoctrinando a las personas. Y lo que tenemos es que de verdad empezar a tener un pensamiento distinto, todos, empezando por los que tenemos una responsabilidad para con nuestros vecinos, con nuestros ciudadanos, con las personas que nos escuchan. Y esto de verdad que es un tema importante. Yo me fío de periodistas independientes que creo que son los que tenemos que ser capaces de dar a conocer y ser capaces de ponerlos en la cima de no la verdad absoluta, pero sí contar la realidad que se produce tanto en el ámbito económico como en el ámbito político, como en el ámbito de las humanidades, como en el ámbito del desarrollo de los seres humanos. Me parece que por encima de todo tenemos que estar pensando en las personas. El problema en este momento es que lo que tú entiendes que es un periodista independiente, probablemente otra persona piense que no es periodista independiente. No, por eso te digo que hay veces que la independencia lo que hay que hacer es cruzar información para que bajo tu mejor saber y entender, bajo tu criterio, entiendo que bien formado, te hagas tú tu propia conclusión, saques tú tus propias conclusiones. Cuanto más información haya, mejor, pero pasado por el tamiz de tu mejor saber y entender. Yo os ofrezco un filtro para detectarlo. Claro. ¿Perdona? Os ofrezco un filtro para detectarlo. Fijaos en cuando se hablan de los hechos y cuando los hechos van mezclados de opiniones. Claro. Hechos desnudos. Ahí se puede buscar cierta objetividad, entre comillas. Pero cuidado que los hechos también se pueden ocultar algunos o destacar otros o desviar la atención sobre unos para no tenerla centrada en otros. Es que ese es el rol de los medios de comunicación en una sociedad. O sea, la información es imperfecta, la información es parcial. Asimétrica. Es asimétrica, que esto es muy importante. Sí. Y luego también, Juanjo, a ver, tú no tenemos por qué suponer que la gente tiene suficiente criterio para algo. A mí me encanta la carrera de coches, pero yo de mecánica sé más bien poco. O sea, yo voy a un mecánico y yo pongo mi fe en esa persona y yo no tengo por qué tener conocimientos de mecánica. Y yo creo que lo que diferencia una sociedad sana de una que no lo es que en una sociedad que no es sana tú tienes que tener conocimientos de mecánica para que no te engañen en un taller. En una que no,
pues tú te tienes que preocupar por eso. Pero tú fíjate que si te vas a una enfermedad grave, vas a pedir una segunda y una tercera opinión. Sí. Entonces, y a partir de ahí te Pero formas un tema tú de diagnóstico, que es distinto, ¿eh? O sea, una cosa es el diagnóstico, que puede ocurrir en el ejemplo también del taller, pero ¿cuál es el diagnóstico cuando tú coges un hecho, decides resaltar ciertas características de ese hecho y lo decides transmitir de una manera? Eso es una acción consciente, y yo vuelvo a lo anterior. Los medios de comunicación son esa correa de transmisión hacia la sociedad, y de ahí es que es importante que, y yo quiero habéis mencionado una palabra antes y yo la quiero sustituir por profesional. O sea, yo lo que quiero es que profesionales, y el profesional tiene todo el derecho a tener su sesgo, a tener sus opiniones, y un medio de comunicación tiene todo su Estamos derecho en la tertulia de la economía, y esto pues toca Sí. centralmente con el primer espíritu animal, que es la confianza. Tú estás hablando, Kamal, de que estamos en un momento en el que desconfiamos Claro. de todo. Es decir, todo lo que sucede alrededor nos hace desconfiar. Desconfiamos de los políticos, desconfiamos de los medios de comunicación, desconfiamos de las historias que nos cuentan. La mentira se ha normalizado. Sí. La damos como algo normal en nuestras vidas. ¿Por qué aceptamos la mentira? Sin pedirle rectificación y coste de descrédito. Tenemos mucho que aprender ¿Por qué? de los políticos, por ejemplo, de los Países Bajos, de la zona norte de Sí, Europa, señor. en el que por un simple hecho de confundir determinados detalles son capaces de dimitir. Son capaces de decir que he engañado a mis votantes y por lo tanto estoy faltando a eso que es fundamental, que es la confianza de las Sí, personas que me han puesto en el cargo para poder desempeñarlo de la mejor manera posible. Claro que tenemos que aprender de todo eso. Al final es aprender de las humanidades, aprender del ser humano y aprender de la inteligencia y de la buena fe de las personas, ¿no? Yo de lo único que soy hooligan, y he de decirlo, solamente de una cosa, es de mi Celta de Vigo. Del resto no tengo hooligans. A tu pregunta, respecto a las mentiras, aceptamos aquellas que se adecúan a nuestra forma de ver el mundo, a nuestra forma de pensar, etcétera, etcétera. Entonces, hay una prima de credibilidad respecto a las noticias que depende mucho del receptor de la noticia y, por lo tanto, de esa posición ideológica que mantiene. Estamos en un momento en el que si algo es verosímil, no verdad, le damos cancha y lo reproducimos y lo reenviamos y lo damos fuerza. Y lo verosímil muchas veces tiene que ver con bulos, intoxicación, variedades de fango, o sea, de todo, ¿no? ¿Sabes lo que nos está llevando a algunos a no utilizar las redes sociales? Yo ya soy uno de los que me está... Bueno, ya no tengo nada más que Twitter y ahora la mariposa. Pero, Eduardo, estoy a punto de... Las redes sociales son la calle, es decir, es lo mismo que te diera una persona... No es lo mismo, las redes sociales son manipulables, son fácilmente alterables. Es precisamente desde que han llegado las redes sociales, fijaros que hay un problema no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la veracidad de aquellas personas que nos contaban la realidad de las cosas todas las mañanas, que se llaman periodistas. Desde que parece que las redes sociales son la democracia de la información, Bueno, cualquiera es periodista en una se red han social. convertido en todo lo contrario. Las redes sociales desinforman, no informan. Y han puesto a un colectivo, insisto, fundamental para una democracia como la nuestra, que es la neutralidad política de los periodistas, os ha puesto en una tesitura muy complicada. Es muy complicado el que un periodista deshaga... Era lo esperable, porque imagínate que de repente, al igual que todos son periodistas ahora en una red social, todos fuéramos médicos y empezáramos a diagnosticar. Bueno, eso está ¿qué pasando pasaría? en redes sociales también, ¿eh? ¿Qué ocurriría? Lo mismo, ¿no? De todas formas, las redes sociales las puedes regular a tu criterio. O sea, Sí, la tú puedes personalizar, sí. Exactamente. Vamos a ver, yo estoy en una red social donde sistemáticamente aquella persona que no cumple una serie de requisitos en cuanto a educación, respeto, intercambio de ideas sensatas y tal, la bloqueo inmediatamente. La cancelas. Pero fíjate que así. pero fíjate que en Estados Unidos ha ganado las elecciones y ha puesto de su segundo en el gobierno prácticamente a un señor que maneja la red social más importante. está claro. O sea, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Sí. O sea, hasta dónde ha llegado el poder de la comunicación de determinados grupos de pensamiento. Por eso, Eduardo, volvemos a lo que tú decías. Espíritu crítico, humanidades y saber seleccionar dónde tienes que entrar en qué momento y quiénes son tus... No me cabe ni la menor duda. proveedores de No me noticias. cabe ni la menor duda. Selecciono
personas, periodistas, que me den información veraz. Correcto. A mí me has dejado, Eduardo, muy preocupado sabiendo que tu héroe es Raymond Reddington. No, hombre, Raymond Reddington es una persona, es un personaje. Que no te preocupe, que yo insisto, de lo único que soy fan y hooligan absoluto es de mi Real Club Celta de Vigo. El resto, de verdad que son todos supuestos. ¿No? Bueno, pues vamos a ir despidiendo la gran tertulia de la economía con una nota de humor después de expresar abiertamente nuestras preocupaciones sobre algo que no parece tener una fácil solución. Bueno, pues como tantas veces, damos las gracias a Eduardo Abad, a Juan José Rubio y a Kamal Romero, que nos han acompañado hoy en la gran tertulia de la economía. Y bueno, disfrutad de esta economía que según The Economist es una de las mejores, más potentes de... Bueno, mirando alrededor, claro, tiene sentido. Tiene sentido. Eso es para otra tertulia. Y pensad que hay cosas que no vemos, como en la Blacklist, que es muy buena serie, por cierto. Buena recomendación, Eduardo. Gracias y buen día. Muy buen día. Para todos.